qué de vericuetos tiene este asunto, ¿no? Bueno, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto trimestral mostró un incremento anual de 0.7% respecto al 2024. Con esto, la economía mexicana hiló 5 años a la baja, luego de recuperarse de una caída de 8.4% en 2020 a causa de la pandemia por el COVID-19. La recuperación también fue un cuanto tanto relativa porque la caída fue verdaderamente brutal, entonces pues era muy difícil ver qué es lo que estaba pasando con una caída como la que tuvo el mundo entero, pero nosotros íbamos en primerísimo lugar por ahí, ¿eh? En 2021 la economía de México subió a 6%. Sin embargo, este indicador comenzó a descender, colocándose en 3.7% en 2022, 3.4% para el 2023, mientras que para el 2024 el PIB alcanzó 1.4% y para el año anterior se situó en 0.7%. Mientras que en la comparativa trimestral se mostró un incremento real de 0.8% durante el cuarto trimestre de este 2025. La economía mexicana entonces cerró el 2025 con un déficit fiscal y la deuda pública en niveles más altos de lo estimado por la Secretaría de Hacienda. El déficit fiscal, 4.3% del PIB, arriba del 3.9% pronosticado por la autoridad. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, es decir, la deuda pública, alcanzó un nivel de 52.6% del PIB al cierre de 2025. Esto es 1.2 puntos porcentuales más que el 51.4% del PIB que fue aprobado por el Congreso como meta de Hacienda para fin del periodo. Todos estos movimientos, como puedo imaginar, son fundamentales, porque ahí está la otra parte, la inflación, lo que nos alcanza y no nos alcanza. La inflación general en nuestro país aceleró la primera mitad de enero de 2024, llegando a 3,77% anualizada, de 3.66% de la segunda quincena de diciembre. Esto impulsó el incremento de los precios de alimentos como bebidas y tabaco, que era previsible, así como educación y otros servicios por el regreso a clase. Pese a ello, se ubicó dentro del intervalo del objetivo del Banco de México. Además, estuvo por debajo del 3,86% que esperaba el consenso del mercado, mientras que la inflación no subyacente registró una caída del 0.12% quincenal y su tasa anual se desaceleró 1.43% en la primera mitad de enero de este año. Bueno, hablemos de todo ello y le agradecemos profundamente a Luis Fonserrada, economista de la Cámara Americana de Comercio, investigador y profesor de economía. Querido Luis, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Javier. Muy bien, me da gusto estar contigo. Sí, la oportunidad de saludarte. Oye, a ver, ¿qué piensas de todo lo que está pasando con la economía? ¿Qué piensas con esto que dicen que ya se echó a andar la negociación del TEMEC y que va a estar bien y que no hay ningún problema? Eso fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Y cada vez que hablamos de la economía aparece una leyenda, ¿no? Vamos bien y vamos a ir muy bien. Ujú. Mira, a ver, el crecimiento que tuvimos para el año pasado es muy bajo. Eh, Cuando dividimos el producto entre toda la población, lo que conocemos como el PIB per cápita, o sea, cuánto del producto total o del ingreso total, que es lo mismo entre toda la población, un crecimiento de 0.7 es extraordinariamente bajo. ¿Y qué está pasando? La principal razón de este bajo crecimiento, Javier, es la inversión. La inversión es indudablemente el motor de la producción, el motor de la economía, es lo que genera verdaderamente empleo. Y si no tenemos esta inversión, pues no hay empleo, no hay el consumo que se requeriría, no hay el crecimiento que se requeriría. Entonces, lo vimos muy claramente en empleo, por ejemplo. La cifra de afiliados al Seguro Social es la menor de muchos, muchos años. Y tal vez la parte más grave con respecto al Seguro Social es la desafiliación
o el haberse salido del Seguro Social patrones. El año pasado, el 25, salieron más de 25,000 patrones, es decir, dejaron de estar afiliados 25,000 patrones. En el 24 ya había caído también el número de patrones afiliados, otros 25,000, es decir, entre el 24 y el 25 hemos tenido una desafiliación de 50,000 patrones. Entonces, esto quiere decir que la pequeñísima afiliación que hay, pues es en los que quedan. Y sin embargo, pues el empleo siguió creciendo, pero todo en la informalidad. Y en la informalidad, desgraciadamente, la productividad, los ingresos, etcétera, son mucho más bajos. Entonces, la falta de inversión produce un montón de efectos, ¿no? Uno, no hay generación de empleo formal. Dos, no hay un incremento en la productividad del país y por lo tanto tampoco hay crecimiento. Desgraciadamente, tanto la inversión del gobierno como la inversión privada se redujeron. Ujú. La inversión pública de manera muy dramática. Cada trimestre desde hace 8 trimestres, o sea, hace 2 años, cada trimestre hay una reducción de la inversión pública con respecto al trimestre anterior. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, 8 trimestres en los que se va reduciendo la inversión Uf. pública. Y como sabemos, la inversión pública es fundamental. Es la inversión en caminos, en puentes, carreteras, aeropuertos, puertos, la mejoría, etcétera. La comunicación es, digamos, el sistema circulatorio de la economía, pero no solamente en la parte de esta infraestructura de comunicaciones, sino también en escuelas, en hospitales, etcétera. Entonces, uno de los grandes efectos que tiene la inversión pública es que induce a la privada, la complementa, ¿no? Claro. Y juntas es que logran que un país crezca. China es un ejemplo impresionante de lo que sucedió. Estados Unidos sigue teniendo una gran inversión pública. A pesar de que la inversión privada se detuvo un poco este año pasado, la inversión pública continuó y el crecimiento de Estados Unidos es muy impresionante. Otra vez. Nosotros no. La inversión privada en México pues también se contrajo, en parte por algunos importantes sucesos como la reforma judicial, como la incertidumbre alrededor de que se pueda realmente cumplir los contratos que has firmado entre privados y con el sector público. Eso en parte. Creo que el futuro del TEMEC puede haber sido también un elemento. Sin embargo, las señales que tenemos, así como se ha dicho y como lo comentó el secretario Ebrard, es que ahí vamos. Seguramente mejor que cualquier otro país en el mundo. Es decir, Sí. México, el presidente Trump está muy contento con México por todas las razones, buenas o malas que quieras, pero está contento. Creo que podemos tener una negociación que no va a ser fácil, pero creo que la vamos a tener. Esa es mi opinión personal, con muchas modificaciones, con el papel de China en la mesa, sin duda. ¿Qué vamos a hacer con China? ¿Qué tipo de importaciones sí, qué importaciones no? ¿Qué va a hacer México con respecto al comercio con China? Pero creo que existe la posibilidad de que tengamos un acuerdo. No sé si vaya a ser trilateral, porque quién sabe qué pase con Canadá, ¿no? Pero nosotros algo lograremos. Cambiarán las reglas de origen, seguramente, van a ser más estrictas, pero eh, creo que existe la posibilidad de que tengamos un arreglo. Y eso esperemos, Javier, permita que la inversión privada se recupere, pero no vamos a poder avanzar en muchos campos sin una inversión pública que realmente avance. Y desgraciadamente en el presupuesto de este año
se sacrifica de nuevo la inversión pública, cae con respecto al año Sí, pasado incluso, sí, ¿no? sí. Entonces, híjole, pues no está fácil que recuperemos esta inversión. Oye, para cerrar, pues es que no hay dinero y ¿de dónde lo vas a sacar? Los impuestos, o sea, los ciudadanos vivimos muy castigados por los impuestos en este país. Es cierto. Y bueno, con respecto a las empresas, como dijo un buen amigo hace unos días, el gobierno puede obligar a las empresas a pagar impuestos, pero no las puede obligar a invertir, ¿no? La inversión depende de muchas Sí, otras sí, cosas. Y efectivamente, como dices, la deuda es muy alta, que no se usó para invertir, seríamos otro país, y eso restringe los recursos que tiene el gobierno y le complica la vida. Yo creo que eventualmente tenemos que pensar, si no en una reforma fiscal, porque parece que, que estas dos palabras no son muy bienvenidas, pues en algún tipo de modificación fiscal, ¿no? sí. Te mando un gran saludo, Luis. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo, Javier. Gracias por Buenas tu tiempo. noches.